esta aventura de ayudar a nuestros hijos a ser emprendedores, ¿cómo comienza? Bueno, comienza primero con que nosotros estemos tranquilos. Muchísimas personas con las que he hablado al respecto, la primera limitante que tienen, la primera limitante que manifiestan, es que ellos mismos no se sienten seguros de poder hacerlo, porque sienten que si ellos no lograron ser empresarios, si no lograron cambiar su forma de vida, ¿cómo van a hacer para ayudar a los hijos? No se preocupen, no tenemos que ser expertos. No hemos sido expertos en muchísimas de las cosas que hemos tenido que trabajar con nuestros hijos. De hecho, ninguno de los hijos desafortunadamente llega con manual de instrucciones. Sería formidable poder contar con ellos, pero no es así. Sin embargo, en el camino podemos aprender juntos y ese es un proceso mucho más bonito e interesante que si simplemente pudiésemos darle una cartilla a nuestros hijos sobre lo que ya hicimos, porque no necesariamente lo que hicimos nosotros para tener resultados les va a funcionar a ellos, porque las épocas cambian, en primer lugar. En segundo lugar, no necesariamente todo lo que hayamos hecho es la decisión correcta. Ok, si entiendo claramente, hace un tiempo estuvimos hablando de que tenemos que tener metas claras. Entonces, escoger, comunicar y perseguir metas claras y apropiadas para la edad de sus hijos les dará el sentido que les aporta la experiencia de dominar su mundo mientras alcanzan las metas de su vida. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos encuentren las metas apropiadas para su edad? ¿Cómo sabemos que no estamos pasando? Por ejemplo, yo que tengo un hijo de 11 años, le tengo que decir, mira, él quiere estudiar algo, él quiere estudiar vulcanología según ahora a los 11 años, ¿no? Porque después uno cambia. Pero, ¿qué le puedo decir? Yo decirle que tiene que ponerse una meta, como por ejemplo, tú tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar en este momento para la universidad, para todo, ponérsela a largo plazo, o tengo que hacerle metas más exactas para que aprenda entonces a ser en el camino una persona exitosa. Por ejemplo, decirle, mira, esta semana tienes que establecer esta meta, irla cumpliendo poco a poco para que aprenda cómo se cumplen metas, o le tengo que poner una meta así como bien ambiciosa para que vaya encaminada a ella. Excelente pregunta. Mira, a veces nosotros los adultos subestimamos la capacidad que tienen los niños. Una de las primeras cosas que me inquietó a mí sobre el tema fue precisamente cuando yo estaba en mi primer embarazo, que me quedé observando, por casualidades de la vida, estaba frente a un terreno que tenía unos caballos y acababa de nacer un potrito. Y a mí me llamó muchísimo la atención ver cómo la yegua, el potrito tenía tal vez 1 hora de nacido, cómo la yegua inmediatamente nació ese potro, empezó a corregirlo, empezó a enseñarle y empezó a exigirle. Y eso me llenó de inquietud, porque a veces los seres humanos, que somos seres conscientes, que somos mucho más desarrollados obviamente que los animales, nos limitamos en eso y vemos a nuestros hijos, vemos a nuestros niños con una cantidad de limitaciones que ellos realmente no tienen. Son limitaciones que nosotros les estamos imponiendo mentalmente y ellos se acomodan a lo que nosotros estamos esperando de ellos. Respecto a la pregunta que me hacen de cómo empezar a trazar las metas sin que nos vayamos a pasar, es bien sencillo. Es cuestión de establecer una relación con los niños. Todas las metas y todos estos sistemas son situaciones muy personales, son muy hechas a la medida. Entonces simplemente de la conversación, por ejemplo, con tu hijo que te está manifestando que quiere estudiar todo lo relacionado con los volcanes, sencillo, empieza tú a compartir ese gusto con tu hijo. Tal vez no sea la actividad que a ti te gusta, pero es algo que ya sabes que te va a generar un vínculo de confianza, que vas a poder lograr conocer muchísimas cosas más de tu hijo a través de esa inquietud que él tiene. Creo que aquí es importante, nosotros siempre nos resaltamos sobre, quizás con la experiencia cada uno cuenta cómo le va en el baile, ¿no? He escuchado a algunas madres también que me dicen, no, pero mi hijo dice que quiere ser marino, pero eso es muy costoso, así que yo le digo que no piensen en eso, tiene que formularse otros planteamientos, otras ideas que sean más realistas. Igual si mi hijo quiere una computadora, yo le digo, yo no tengo dinero, así que pues tendrás que esperar a que trabajes para poder tenerlo. Creo que ese es uno de los errores que más a menudo cometemos. Yo también he cometido ese tipo de error, inclusive tengo una anécdota con uno de mis hijos
Y me dolió mucho en el momento y fue como una alerta que se me puso en el camino. En alguna ocasión viajamos a Colombia y los abuelos le estaban ofreciendo a mi hijo que quería de regalo. Obviamente los abuelos querían consentirlo, no se trataba de darle cosas muy costosas, simplemente querían consentirlo. Y mi hijo les contestaba, no, abuelito, no, gracias. Y a todo lo que le ofrecían él con timidez le decían, no, muchas gracias. Hasta que el abuelo le preguntó, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa que no me quiere recibir nada? No, abuelito, es que nosotros somos muy pobres, entonces no te puedo recibir nada. Obviamente nosotros no somos adinerados, pero tampoco hemos tenido que aguantar hambre. Entonces, sí, mi suegro inmediatamente se alteró con la respuesta y nos volvió a mirar qué pasó. Empezamos a averiguar y descubrimos que yo, en el tema de no darle todo para que él aprendiera a valorar las cosas, se me convirtió en una respuesta de cajón estarle diciendo a mi hijo, no, es que no tengo plata, no, es que no tengo plata, no, es que no tengo plata. Entonces él empezó a crear en su mente esa idea de que nunca hay plata, entonces somos extremadamente pobres. Le estaba haciendo un daño a mi hijo, lejos de fortalecerlo. ¿Qué me tocó hacer para resolver la situación? Empezar a buscar con él, cada vez que él quería algo, ok, tal vez ahora no tengo el dinero. ¿Qué se te ocurre que podamos hacer para conseguirlo? Es empezar a ver el dinero de una forma distinta. A veces vemos el dinero como nuestro peor enemigo, le tenemos un miedo impresionante y realmente nos olvidamos que simplemente es un vehículo que nos ayuda a tener al alcance ciertas cosas, ciertas comodidades que podemos tener cuando lo conseguimos. Y esa es la palabra clave. Debemos aprender cómo se consigue. Tal vez no sea como con una varita mágica que digo, quiero esta cosa, muevo la varita y me aparece el dinero para comprarla, pero sí debemos buscar la forma de hacerlo y es ahí donde empezamos a desarrollar la creatividad de nuestros hijos y si lo hacemos con ellos, créanme que la nuestra también. Todos pasamos por momentos críticos en la vida, el dinero va y viene, hemos pasado por situaciones muy difíciles, sin embargo, si ya aprendiste en algún momento de la vida a hacer dinero, mucho, poquitico, lo que sea, estás en capacidad de volver a repetir el ejercicio. Un padre exitoso ayuda a sus hijos a encontrar sus dones y talentos únicos, ¿verdad? Tú estás llevando un programa que en el primer programa, valga la redundancia, es un programa en la escuela, en la Academia Internacional Boquete, donde estás llevando el programa piloto, estás llevando un programa de emprendimiento con los niños, de agua empresa. Entonces las madres estarán preguntando si los padres en casa. Muy bien, es importante entonces que les muestre el camino de las metas, que les ayude a seguir sus pasiones, pues no hay regalo más grande que dar a los hijos que acercarlos a las grandes pasiones que tienen, porque muchas veces nosotros nos hemos alejado de las nuestras y es importante enseñar a los niños a acercarse a esas pasiones o esos talentos que tienen. Pero entonces acabas de decir que es importante la creatividad, ¿verdad? Que aquí es donde entra en juego la creatividad. ¿De qué manera puedo hacer yo con mi hijo? Vamos a decir que tengo un talento muy grande o tiene una colección de estampillas, o tiene una colección de carritos, conozco muchos que tienen colección de Hot Wheels, o que tenga una afición por coleccionar roca, o que es muy buena la niña para tejer, o es muy buena la niña para pintar caritas y rituales. Entonces, uno piensa, no, pero ¿cómo va a poder ella? Si yo no he podido hacer porque me gusta hacer pasteles, ¿cómo ella va a poder si yo no he podido? ¿Qué puedo hacer yo para promover que mi hijo sea emprendedor y se rompa esos obstáculos mentales que mi hijo se fue? Porque a esa edad uno piensa que todo lo puede y la mente es sumamente poderosa. Exactamente. Precisamente esa es la motivación que yo he tenido para empezar el programa de emprendimiento a temprana edad. ¿Qué quiere decir? Desde cuando son niños. Cuando nosotros somos adultos ya tenemos muchas ideas preconcebidas, muchas veces estas ideas ni siquiera son nuestras, no son producto de nuestra experiencia, son miedos o son situaciones que nos han transmitido nuestros antepasados, nuestras madres, nuestros abuelos o la gente que vive en nuestro entorno. Y entonces hablan de crisis y entonces empezamos a pensar que sí, que todos estamos en crisis, entonces eso quiere decir que todo debe ir mal.
Y no observamos que mientras unos, en alguna ocasión me comentaban esto y se me quedó muy grabado, cuando hay crisis, mientras unos lloran, otros vendemos pañuelos. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del que está vendiendo los pañuelos o del que se sienta a llorar? Definitivamente siempre, en todo momento se puede. Tú me estás hablando de cómo empezar a despertar esa creatividad a los niños. Es más sencillo de lo que uno se imagina, porque los niños de por sí ya son creativos, son inquietos. No se trata de tener que enseñarles realmente a hacer cada proceso, es orientarlos, es acompañarlos, porque los mismos niños tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, para desplazarse, para ir a hacer determinadas investigaciones. Bueno, si el papá está dispuesto a apoyarlo, si la mamá está dispuesta a apoyarlo, el primer apoyo que va a recibir el niño es el interés que tenga la madre y el padre en el tema que quiera abordar el niño. El segundo apoyo que le va a poder brindar es el acompañamiento, y aquí tenemos que ser muy humildes, muy modestos. A veces queremos que nuestros hijos nos sigan mirando como los héroes de toda la vida y no queremos reconocer nuestras limitaciones frente a ellos. Y no tiene nada de malo. Lo lejos de que nuestros hijos dejen de admirarnos porque reconocemos que tal vez nosotros no sabemos hacer algo y pidamos ayuda, vamos a encontrar es la admiración y el respeto de ellos, además que les estamos orientando en algo muy positivo, porque el éxito no quiere decir que no las tengamos que saber todas, sino que tengamos esa humildad de ir a preguntarle a quien sí sabe y estemos dispuestos a escuchar. Ese es el fundamento de nuestro programa. De hecho, para quienes estén interesados pueden seguirnos también en www.codexlatino.com y si se suscriben van a poder estar recibiendo tips de lo que nosotros estamos trabajando.